oscuridad. Hay historias que se contaron durante siglos para infundir miedo, y otras que nacen de la culpa, del castigo y del silencio de la conciencia. En este episodio en Caminando en la Oscuridad, el horror se presenta en dos formas distintas, pero igual de perturbadoras. Primero, caminaremos con Rod Dragon por una leyenda oscura, una historia que se susurraba en pueblos enteros, para advertir a los niños y para ocultar una verdad mucho más terrible. Un relato inspirado en hechos reales, una historia donde el monstruo no es sobrenatural, sino profundamente humano. Y después, el dragón literario nos llevará a un territorio distinto, más íntimo, más espiritual, pero no menos oscuro. Una historia original, donde la fe, la culpa y el castigo se entrelazan hasta volverse insoportables. Acomódate, apaga la luz y camina con nosotros, porque en este episodio, la oscuridad tiene más de una forma y todas dejan marca. Cuentan que hay nombres que no deben pronunciarse en voz alta, porque al hacerlo algo escucha. En muchos pueblos de España durante generaciones, hubo uno que bastaba para hacer callar a los niños, cerrar ventanas y acelerar el paso al volver a casa de noche. No era un demonio, no era un fantasma, era algo peor. El sacamantecas. No tenía un rostro definido. Algunos decían que era alto, otros encorvado. Unos juraban que llevaba un saco al hombro, otros que arrastraba una bolsa que goteaba algo espeso. Pero todos coincidían en una cosa: robaba niños. No para pedir rescate, no para llevárselos lejos, sino para abrirlos y quitarles la grasa del cuerpo. En aquellos tiempos se creía que la grasa de los niños curaba enfermedades, la tuberculosis, dolores crónicos, incluso la impotencia. Había quien pagaba caro por ella, muy caro, y alguien decidió conseguirla. Imagina un pueblo pequeño, calles empedradas, casas sin luz eléctrica, la noche cayendo demasiado pronto. Una madre cerrando la puerta con doble cerrojo. Un padre diciendo: no salgas, ya es tarde. Porque cuando el sol se ocultaba, el sacamantecas salía a caminar. No rompía puertas, no gritaba, esperaba. Esperaba al niño que se retrasaba, al que jugaba solo, al que se desviaba del camino. Y entonces, nunca más se volvía a saber de él. Durante años, los adultos decían que era solo un cuento, un invento para asustar, hasta que empezaron a aparecer cuerpos. Niños encontrados en descampados, en ríos, en sacos abandonados, con una marca común: el vientre abierto y algo faltando. La prensa habló de monstruos, la gente rezaba, y el nombre volvió a escucharse, ahora con miedo real. Fue el sacamantecas. Porque a veces la leyenda no nace del miedo, sino que el miedo nace de algo verdaderamente humano. En el pueblo de San Bartolomé del Valle, cuando caía la noche, nadie caminaba solo. No era una exageración, no era superstición. Era una norma no escrita. Porque desde hacía meses los niños desaparecían. Primero fue Mateo, el hijo del herrero. Tenía 9 años. Salió al anochecer para llevarle pan a su abuela y nunca regresó. Luego Isabel, 8 años, vista por última vez junto al río. Después Tomás, 6. Demasiado pequeño incluso para entender el miedo. Los adultos lo decían una y otra vez, como si repetirlo pudiera hacerlo menos real. Se los llevó el sacamantecas. Nadie recordaba cuándo había empezado ese nombre a pronunciarse con tanta seriedad. Antes, solo era una amenaza para hacer obedecer a los niños. Ahora, era una advertencia entre susurros. Elías Roldán llegó al pueblo en otoño. No era médico titulado, pero traía frascos, ungüentos y una lengua convincente. Decía haber aprendido remedios antiguos o en pueblos lejanos. Curaba dolores, calmaba la tos y pedía poco a cambio, demasiado poco. Vivía solo, en una casa apartada cerca del camino viejo. Siempre vestía de oscuro. Siempre cargaba un saco de cuero que nadie vio abrir. Es raro, decían, pero ayuda a la gente.
Y en tiempos de enfermedad, la gente aprende a no hacer demasiadas preguntas. La noche que encontraron el cuerpo de Mateo, todo cambió. Estaba en el bosque, envuelto en telas, el vientre abierto, limpio, preciso. No había sangre alrededor, como si alguien supiera exactamente qué hacer. Las mujeres lloraban, los hombres apretaban los dientes, y alguien, por primera vez, dijo en voz alta: «Esto no es un demonio, esto lo hizo una persona». Fue Rosa, la madre de Isabel, quien empezó a observar. Vio a Elías regresar al amanecer con el saco más pesado de lo normal. Lo vio lavar sus manos durante demasiado tiempo. Lo vio quemar trapos en el patio trasero. Y una madrugada decidió seguirlo. Elías caminó hasta el río. Se detuvo. Abrió el saco. Rosa no gritó, no lloró, porque lo que vio no tenía forma de pesadilla, tenía forma de realidad. Dentro del saco había frascos, y en ellos una sustancia blanquecina, espesa: manteca. Cuando los hombres del pueblo entraron a la casa de Elías, se encontraron camillas improvisadas, cuchillos afilados, frascos etiquetados y ropa pequeña. Elías no huyó, no se defendió. Solo dijo una frase con calma absoluta: «Yo no los maté por odio, los maté porque la gente paga por sanar». El juicio nunca fue claro. Algunos documentos desaparecieron y otros fueron sellados. Elías murió en prisión, pero el miedo no se fue con él, porque después hubo otro niño en otro pueblo con la misma herida. Y entonces alguien entendió la verdad más aterradora. El sacamantecas no era un hombre, era una idea. Una idea que justificaba el horror. Una historia que permitía que otros hicieran lo mismo, sin verse como monstruos. Hoy, en San Bartolomé del Valle, nadie habla de Elías Roldán. Pero cuando un niño no regresa a casa a tiempo, cuando la noche se alarga demasiado, las madres aún dicen en voz baja: «Apúrate. No vaya a ser que el sacamantecas siga caminando», porque hay leyendas que no mueren, solo esperan. Caminando en la oscuridad, diciéndole adiós al 2025. Queremos decirle a todos ustedes gracias, muchas gracias por su apoyo, por su compañía durante todo este año. Estamos listos ya para que el 2026 traiga todavía mejores historias y más gente que camine con nosotros en la oscuridad. Muchas felicidades y que todo aquello que les traiga felicidad se les multiplique en el 2026. Para cerrar el año les traigo una historia original basada en una experiencia de una amiga mía que tuvo una visión inquietante en una avenida en México. El penitente. Una joven, a quien llamaremos Ana, iba en un auto por la noche en la Ciudad de México. Ella iba como copiloto, al volante iba su mamá. La avenida por donde circulaban estaba poco transitada y a esa hora también poco iluminada. La mamá de Ana conducía por el carril central. Ana iba concentrada en la música cuando vio algo unos metros adelante de ellas que al principio no supo distinguir. Le preguntó a su mamá: «¿Qué es eso?». Su mamá respondió con un escueto: «¿Qué es qué?». Ana miró fijamente a lo que veía y se sorprendió mucho al distinguir que se trataba de un hombre que iba de rodillas sobre el carril de la derecha mientras balanceaba un palo sobre los hombros. A los extremos del palo había algo que Ana percibió como dos jarrones que, a juzgar por la forma en que el palo se doblaba y el hombre se inclinaba hacia adelante, pesaban mucho. A escasos metros de él, Ana, nerviosa, dijo: «¿Qué le pasa a ese hombre y por qué va sobre el asfalto?». Su mamá, intrigada, respondió: «¿De quién hablas?». Al pasar su auto junto al hombre, Ana quiso volver la vista hacia otro lado, pero la curiosidad le ganó y lo miró. El rostro no se alcanzaba a distinguir porque llevaba un sombrero de paja, además de ir ligeramente agachado. Por el espejo retrovisor
vio que salía de los jarrones algo parecido al polvo. Pero lo que más le impactó es que el hombre no se movía del punto en donde estaba. Su mamá miró por el espejo y finalmente exclamó: «¡Ah, ya lo vi! ¿Por qué va por la avenida? ¿Lo pueden atropellar?». Esta imagen se quedó en la mente de Ana y apenas pudo dormir esa noche. A la mañana siguiente despertó con la imagen del hombre de rodillas en el asfalto llevando ese peso en los hombros. Tomó su celular y buscó en sitios de noticias para ver si había algo sobre un accidente o alguna noticia referente a ese pobre hombre. Más tarde llegó a la oficina en donde trabajaba y comentó el incidente con sus compañeros. Una joven que trabajaba con ella le dijo que su novio era un apasionado de los temas misteriosos y que le comentaría el hecho. Al llegar la hora de la salida, la pareja estaba esperando a Ana. Él se llamaba Diego y ella Carmen. Diego le pidió que le platicara todo otra vez. Así lo hizo y ambos se mostraron aún más fascinados. Él le dijo: «A ese ser que viste se le conoce como el penitente». Diego y Carmen le pidieron a Ana que los llevara al punto exacto de su visión. Ella no estaba muy convencida, pero finalmente accedió. Cerca de las 11 de la noche manejaban hacia el lugar y Ana lo vio. Estaba en el mismo punto. Parecía que no se movía. Se puso muy nerviosa y apenas con un hilo de voz les dijo: «Ahí lo tienen». Ellos se miraron confundidos. «¿En dónde?». Ana le señaló el punto. Diego decidió disminuir la velocidad y orillarse. Al hacerlo pasó muy cerca del hombre. Ana dio un grito: «¡Cuidado! ¡Le vas a pegar!». Diego frenó unos metros más adelante y él y Carmen se volvieron para verificar. No veían nada. Ana, desesperada, le señalaba: «Ahí está. No se le ve el rostro por el sombrero, pero está ahí hincado y con la carga en los hombros». Entonces recordó algo importante que había pasado con su mamá la noche anterior. «Miren por el espejo retrovisor». Ellos fruncieron el ceño extrañados por la petición, pero finalmente lo hicieron. Carmen ahogó un grito: «¡Dios mío, ya lo vi!». Diego no pudo decir nada, solo miraba fijo al reflejo del espejo. La pareja se miró impactada pero también divertida. No se dijeron nada. Ambos abrieron la puerta del auto y bajaron. Ana trató de disuadirlos, pero no pudo. Los jóvenes se detuvieron decepcionados porque ya no veían nada. Carmen dijo: «Ana, dinos en dónde está. ¿Estamos cerca, lejos?». «No, no les voy a decir. Déjenlo en paz y vámonos». Diego regresó al auto, volvió a mirar por el retrovisor y salió para reunirse con Carmen. «Ya calculé, está junto a ese letrero de curva». Los dos caminaron lentamente riendo nerviosos. Al acercarse, los dos se quedaron paralizados un momento. Ya podían verlo, estaban muy cerca. Ana, desde el auto, atestiguó la escena. Vio cómo Carmen y Diego se detuvieron mirando al hombre. Muy asustada, se giró mirando al frente del auto y cerró los ojos. En ese momento escuchó una voz no humana, sobrenatural, que le dijo: Gracias por traer a quien me releve. Ana abrió los ojos aterrorizada y le gritó a sus amigos para que regresaran. Ellos ya no la escucharon. Ana descendió del auto y se dio cuenta que solo podía ver a la pareja. Diego y Carmen vieron que los jarrones de los extremos del palo cayeron y se rompieron. De estos salieron huesos que parecían humanos. El hombre levantó el rostro, pero aún así no pudieron distinguir rasgo alguno. Se puso de pie y desapareció. El palo con los jarrones pesados apareció en los hombros de Diego y Carmen, que cayeron de rodillas sobre el asfalto. Ana los vio a la distancia y al notar cómo sus rostros se ensombrecieron, corrió lo más rápido que pudo para alejarse de ahí. Desde esa noche, Ana ya no ve a un penitente, sino a dos. Dos almas que esperan a que llegue alguien para relevarlos. En este episodio caminamos por dos historias distintas, pero ambas nos llevaron al mismo lugar. En una, el horror tuvo nombre de leyenda, un nombre que durante generaciones sirvió para asustar y para ocultar una verdad insoportable.
que el mal puede vestirse de costumbre y caminar entre nosotros. En la otra, el castigo no vino de fuera, sino de la propia conciencia, porque hay culpas que no necesitan verdugo, se convierten en su propia condena. El sacamantecas, el penitente. Dos formas del mismo abismo. Tal vez las leyendas no existen para explicar lo sobrenatural, sino para recordarnos de qué es capaz el ser humano cuando nadie lo mira. Queremos agradecer a cada uno de ustedes, a nuestros caminantes, por seguir acompañándonos en este viaje a través de historias, sombras y preguntas que no siempre tienen respuesta. Que este nuevo año les traiga luz en los momentos difíciles, calma cuando la oscuridad pese demasiado y la fuerza para seguir caminando, incluso cuando el camino no esté del todo claro. Gracias por escucharnos, gracias por quedarse, gracias por caminar con nosotros. ¡Feliz Año Nuevo! Si estas historias dejaron una marca, te invitamos a seguirnos en Spotify y YouTube y a compartir este episodio con quienes no temen mirar a la noche de frente, porque la oscuridad no siempre está fuera, a veces vive muy cerca. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Todos los derechos reservados, Naucalpan 2025.